Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jorge Viana. Vamos a seguir con los videos de traumatología. En las redes sociales me pueden seguir como Jorge Viana Med. Ahí tienen Facebook, Twitter, Instagram. Este, mm, Vamos entonces con ortopedia y traumatología. Sabemos que pueden haber fracturas graves expuestas. Y tenemos dos pasos. ¿eh? Primero se coloca un tutor externo con defecto de tibia y se pone un BAC, que es un sistema de aspiración negativa. Esto es para evitar edemas y la proliferación de bacterias. Y después, como segunda opción, se saca el tutor y se colocan los clavos. Si hay defectos, se utilizan otros huesos del cuerpo para cubrir la falta de hueso. Bien. En las lesiones de huesos con alta energía suele haber grandes lesiones de partes blandas. Vamos a ver huesos que están muy desubicados, muy salidos de su lugar. Y bueno, vamos ahora con la parte de qué preguntas hay en los casos clínicos. Primero que nada tenemos que pedir los datos del paciente, determinar qué hueso es en el que está fracturado o tiene algún problema, qué fractura es, por qué se sospecha que puede ser ese tipo de fractura, qué energía tuvo, si fue de gran impacto o no, y qué tratamiento podríamos darle. Bien, los principios básicos a lograr respecto a las fracturas es tratar de estabilizar la fractura, llegar a la consolidación de la misma, una buena recuperación de los tejidos blandos con respecto a lo que es vascularización e inervación. Sobre todo para poder recuperar la función del mismo, de los tejidos, ¿sí? Bien, ¿cómo se presentan los casos normalmente o los que nosotros solemos ver? Tenemos en un tumor de células gigantes, por ejemplo, hay ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta, como en qué localizaciones se puede encontrar la fractura, si es metafisio o epifisiario, qué tipo de bordes tiene, si es geográfico, si tiene o no esclerosis, si hay una matriz, es decir, qué tipo de destrucción hay en la matriz, si es lítico, si hay reacción perióstica, por ejemplo ruptura, partes blandas con inflamación, cómo están esas partes blandas, si se encuentra solitario o múltiple este tipo de fractura, único, por ejemplo, y qué edad tiene el paciente. Todos estos parámetros los podemos utilizar para poder determinar un diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, con estas características, así estos ejemplos, es el tumor de células gigantes, ¿sí? Bueno, por ejemplo, hay otros casos como el del condrosarcoma o el de la osteomielitis y tienen estas características que vemos acá y estas que vemos acá respecto a lo que mencionamos anteriormente. Normalmente después, en un caso clínico, nos pueden preguntar, en el caso ya de haber hecho el diagnóstico diferencial, qué estudios complementarios podemos usar para, por ejemplo, determinar la osteomielitis. Es muy común usar resonancia magnética. Si se ven los tejidos blandos, que si queremos ver más que nada huesos o partes de articulaciones, etc. Entonces esto justificaría el uso del método complementario. Se puede hacer biopsia, por ejemplo, no se hace biopsia, qué tipos de biopsia podemos utilizar, en base a todo esto, qué diagnóstico o diagnósticos diferenciales hay, ¿sí? El condrosarcoma, por ejemplo, acá vemos que tenemos que preguntar la localización, los bordes, la matriz, la reacción perióstica, cómo están las partes blandas, si es solitario o múltiple, qué edad tiene el paciente. En este caso vemos que es metafisio epifisiario, tiene bordes discontinuos, tiene una matriz condroide, lítico, de acuerdo al tipo de destrucción. Hay reacción perióstica, en el caso del condrosarcoma no, podemos encontrar inflamación, y en el caso si está solitario múltiple es único, ¿sí? Un paciente de edad relativamente avanzada, 54 años, adulto. Bueno, la displasia fibrosa, acá tenemos también las características del mismo, lo pueden ir repasando. Respecto a la ortopedia infantil, ¿qué vamos a ver? Hay diferentes cuestiones que nos interesan en la ortopedia de los niños o de los neonatos. Tenemos la epifisiolisis, que ya habíamos mencionado anteriormente, la separación de la epífisis del resto del hueso completa. También en el recién nacido es muy importante detectar las displasias de cadera para tratarlas precozmente y no llegue a situaciones más graves que suelen llegar a cirugías, ¿sí? Eso forma parte del screening neonatal para descubrir algún tipo de patología